Inicio con el rol del comisario político. El comisario político era una persona que en su rol de civil iba y pactaba, hacía acuerdos con la clase económica, política, social de las diferentes zonas, estructuraba la manera como se daban estas participaciones en apoyo a las autodefensas, en la expansión de las mismas y en la solución de los problemas que tenían las poblaciones. Al servicio de una élite política nacional, me pregunta usted si estábamos. Bueno, nosotros no estábamos al servicio de una élite política tradicional, ni de los gremios económicos, porque los gremios económicos y esta clase política tradicional tiene a la policía y al ejército para que los custodien y les rinden seguridades. Nosotros y el pueblo colombiano no teníamos ejército y policía que nos custodiaran. Así que la vinculación al tema político fue precisamente llegar a tener poder dentro del Estado, para dentro de ese poder del Estado, dentro del Estado, darle solución a toda la problemática social, económica, política que existía en las regiones, no solamente la problemática de temas de seguridad, sino en los otros problemas que aquejan a las comunidades. Por eso nuestra vinculación al tema político. Ahora, hubo personas que utilizaron las autodefensas y se aprovecharon de esto. Sí, el mismo Estado se aprovechó de la situación, por ejemplo, cuando nos recluta, cuando nos entrega el Estado, cuando impide una negociación y la dilata con las autodefensas, porque nosotros empezamos a buscar negociaciones con el gobierno nacional a partir del año 1997, con el presidente Samper. Yo recuerdo que para agosto del 97 aproximadamente nos reunimos con sus comisionados de paz, antes del 97, antes de agosto, ¿sabe cómo? Mayo del 97, no recuerdo con exactitud la fecha. Nos reunimos con sus comisionados de paz y le pedimos al gobierno que iniciara un proceso de negociación. Empezamos a explorar la situación. Le pedimos que erradicáramos los cultivos ilícitos que encontramos en Tierra Alta, Córdoba, que habían sido llevados a la zona, según lo que nos contaban los campesinos, la semilla llevada por la guerrilla de la FARC, e incluso les prestaban el dinero para que ellos sembraran. A cambio de eso ellos tenían que entregarle la droga que salía y le descontaban esos dineros prestados. Todo eso se lo producimos al gobierno. Le pasé una ubicación satelital de aproximadamente 800 hectáreas que existían, nombre y número de cédula de los campesinos propietarios que habían sembrado eso dentro del Parque Nacional Natural del Paramillo. Iniciamos este proceso de negociación, luego lo intentamos en el gobierno Pastrana y finalmente se dio en el gobierno de Uribe. Así que utilizaron las autodefensas para que nosotros cumpliéramos una función, no solamente en el tema de seguridad, sino que sobre nosotros vamos a descargarnos aquella responsabilidad de solucionar esos problemas económicos, políticos, sociales de la zona. La responsabilidad de la participación de políticos en los territorios de autodefensa, por supuesto, cuando uno ejerce control territorial, cuando uno es un actor que tiene control territorial y es un estado de facto, usted controla todo lo que hay en los territorios, no solamente la parte política, sino las economías legales e ilegales, la parte social. Y todo aquel que quiere ejercer política en esa zona, de una u otra manera, si quiere acceder a seguir manteniendo ese poder político, tiene que mirar cómo se relaciona y busca acuerdos o pactos con ese actor de control territorial que está en esa zona. Y en este caso, para el caso de la autodefensa, se da y es lo que ustedes han conocido en Colombia como el fenómeno de la parapolítica. Muchas gracias. La, Ahora, la otra pregunta. Perdón. Ahora voy para el tema de
La herramienta de las armas. ¿Dónde se compraban las armas? Las armas se compraban en el mercado negro. Y el mercado negro incluía el mercado internacional. ¿De qué fuentes? Nosotros trajimos, por ejemplo, de una fábrica que se llama Arsenal, que queda en Bulgaria, alrededor de 4.000 fusiles. AK-47, calibre 5.56, traímos M60, PKM, ametralladora, trajimos RPG-7, que eran unos lanzagranadas, trajimos millones de cartuchos de munición. De Venezuela, que traía armamento. De Centroamérica, trajimos alrededor de 4.000 fusiles, por lo menos en un solo viaje que entró por el Golfo de Urabá. Por ahí entraron también el armamento que llegó, una parte del armamento que llegó de Bulgaria, porque otro entró a través de una feria internacional de armas por el puerto de Buenaventura. Y ahí llegó ese armamento que ingresó para las autodefensas. Hubo pactos, sí, también hubo pactos con narcotraficantes a los que se les pidió que nos consiguieran armas en el mercado internacional y algunos de ellos pidieron que se le pagara con droga ese armamento que se les compró. Todo eso se dio dentro del conflicto armado. Recordemos que controlamos territorios y habían economías legales e ilegales. Estas economías ilegales, especialmente el narcotráfico, permitía conseguir recursos suficientes para enfrentar a los enemigos que consideramos para aquel momento era la guerrilla. Y justamente cuando le propusimos al gobierno nacional la erradicación de los cultivos ilícitos, en el Paramillo, que iniciáramos allá y que implementáramos el programa del plante que existía para aquel momento, que era erradique, siembre con cultivos lícitos y pa'lante. Ok, eso no se dio, el gobierno nunca estuvo interesado en ello. Y en ese momento le dimos entonces la autorización a los campesinos que no podían talar bosques vírgenes ni rastrojos altos, sino lo que ya tenían talado, ellos podían seguir con las siembras, pero no podían entregarle la droga a las guerrillas de la zona, especialmente en este caso a la FARC. No debían entregarle, que debían entregárselo a la autodefensa. Y a partir de eso empieza nuestra vinculación con el tema de la financiación a través del narcotráfico. En el caso específico de los bloques que comandé, eso fue en 1997. Yo me vinculo a la autodefensa desde 1990. Bueno, reclutado por el Estado en el 92 y a la autodefensa a finales del 94, principios del 95, y como informante y colaborador del ejército desde el año 1997 aproximadamente. Entonces, esa es el eslabón que nos lleva a vincularnos, en caso, a la consecución de finanzas a través del narcotráfico, porque se nos dice que no podíamos, además, el Estado no quiere, a través del gobierno que lo representa, erradicar los cultivos. Nosotros no tenemos la capacidad de erradicarlos. Ahora, si nosotros vamos y erradicamos los cultivos ilícitos, entonces, ¿de dónde conseguíamos la finanza para enfrentar un fenómeno como el fenómeno guerrillero en la región? Eso se nos salía después de las manos. Por eso la guerrilla, después de la caída del muro de Berlín, cuando empieza esa presión internacional de derechos humanos que descargan sobre nosotros la responsabilidad en la lucha, la guerrilla deja de recibir también recursos. Y cuando deja de recibir recursos, se dan cuenta que el narcotráfico es muy importante y bastante rentable para la financiación. Entonces, Salvatore, ese tema, Salvatore, vamos a parar ahí porque ese tema usted lo trató ya